Buenos días, chicos. Nos situamos dentro de la unidad 12, los minerales y las rocas. Vamos a analizar las principales propiedades o analizar qué es un mineral y qué es una roca y los diferentes tipos de rocas. Mira, los minerales y las rocas están formados por materia mineral, que se encuentra en estado sólido, ¿vale? Por un lado vamos a tener minerales y por otro rocas. ¿Qué son los minerales? Mira, los minerales son sustancias puras, sólidas, naturales y de origen inorgánico, y que pueden formar parte de las rocas, ya que las rocas son agregados de minerales. Esa sería la definición de roca, un agregado de diferentes minerales. Mira, sustancias puras que están formadas por varios elementos químicos o por uno, que se combinan en proporciones fijas, o sea, sustancias puras. Normalmente están formados por silicio y por oxígeno, ¿vale? El cuarzo, fijaos, sí, forma la sílice. O la sal común, cloruro sódico, sustancias puras. Más características, sólidos. Los minerales pues, presentan estado sólido. El único es el mercurio, ¿vale? El mercurio, aunque dice que no se considera minerales, en otras clasificaciones sí se considera, ¿vale? Aunque, como digo, vamos a centrarnos en esto. Minerales, sustancias en estado sólido. Sustancias naturales, las de origen natural, serían, pues, por ejemplo, imaginaos un diamante natural que se extrae de los volcanes, sí sería un mineral, pero los diamantes que se fabrican en laboratorio no son minerales porque son creados por el hombre. De origen inorgánico, los minerales son inorgánicos, aunque existen además algunos que pueden proceder de los seres vivos. No obstante, nos centramos en que son de origen inorgánico. Y luego forman las rocas, porque las rocas están formadas por minerales unidos entre sí. Y la mayoría de rocas son mezcla de varios minerales. Ahora vamos a analizar en el punto 5 del tema qué son las rocas. Ya hemos dicho lo que son las rocas. Una roca es un agregado natural compuesto por uno o varios minerales. Y tenemos diferentes tipos de rocas según su origen. Vamos a empezar por las primeras, las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias se forman a partir de sedimentos. Esos sedimentos vienen acordados del tema anterior cuando hablábamos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación. Pues los materiales que se han erosionado de las rocas se depositan y se van sedimentando, van cayendo en capas y por la presión y por la cementación se crean rocas más duras que los minerales, por diagénesis. La diagénesis sería la formación de rocas sedimentarias, diagénesis de sedimentos sería la creación de rocas sedimentarias. Este sería el primer tipo, rocas sedimentarias. Luego tenemos las rocas metamórficas. Estas se van a originar en el interior de la corteza terrestre y van a venir de otros tipos de rocas. Y estas rocas se forman por la alta presión y la temperatura, sin llegar a fundirse. O sea, de rocas sedimentarias, o sea, una roca sedimentaria o una roca magmática o incluso otra roca metamórfica se puede transformar en un tipo de roca metamórfica. ¿Por qué? Porque al imprimirle mayor presión y aumentar la temperatura, cambia su estructura interna y con ello cambia la roca, cambia el tipo de roca, ¿vale? Pero siempre sin llegar a fundirse. Y luego tendríamos otro tipo de rocas, las rocas magmáticas. Las rocas magmáticas son las que vienen del magma, por la consolidación y el enfriamiento de la roca fundida en el interior terrestre o tras una erupción volcánica. Diferencia. Las rocas magmáticas se diferencian en dos grandes grupos. Tendríamos por un lado las rocas plutónicas, que vendrían del interior de la corteza terrestre. El dios Plutón era un dios para los romanos, no sé si era para los romanos o para los griegos, pero era el dios de la Tierra, el dios del interior de la Tierra. Rocas plutónicas en el interior terrestre. Y rocas volcánicas, las que vienen de las erupciones volcánicas, que saldrían fuera de la superficie. Nos vamos a centrar ya en lo que son las rocas sedimentarias. Las rocas sedimentarias, según el origen que tengan los sedimentos, se van a clasificar de dos maneras: rocas detríticas y rocas no detríticas. Las rocas detríticas serían la acumulación de diferentes clastos, diferentes, digamos, partes de sedimentos, podríamos decirlo así. Rocas detríticas por acumulación de diferentes granos. Y según su tamaño tenemos tres grandes grupos.
Tendríamos los conglomerados, formados por grandes granos de más de 2 milímetros normalmente, ¿vale? Los conglomerados. Fijaos en esta imagen, un conglomerado. Después tendríamos las areniscas, que están constituidas por granos del tamaño de la arena, que se compactan y se unen entre sí. Y luego tendremos los más pequeños, que sean las lutitas. Las lutitas están formadas por partículas microscópicas de arcilla, muy pequeñas, que solo se pueden ver al microscopio. Estas son rocas compuestas por fragmentos de otras rocas, serían las rocas detríticas. Luego tenemos otro tipo de rocas sedimentarias, que son las rocas no detríticas. Las rocas no detríticas se originan por la acumulación de materiales generados en el lugar de la sedimentación y pueden ser de tres tipos. Según su composición química, tenemos las rocas carbonatadas, compuestas por carbonato. Aquí destacan tres. La caliza, que está formada por la precipitación de calcita, que es carbonato cálcico disuelto en agua. Tendríamos la dolomía, que está compuesta por minerales de calcita y dolomita. Esos dos minerales formarían la dolomía. Y luego tenemos la marga, una mezcla entre calcita y arcilla, ¿vale? Esos tres. Luego tendríamos las rocas evaporíticas. Se llaman así porque se forman cuando se evapora gran cantidad de agua. O sea, el agua tiene materiales disueltos que al evaporarse, esos materiales precipitan y forman la roca. ¿Cuáles son las más famosas? Pues tendríamos la que se origina de la sal, que sería la halita, y la que se origina de la precipitación del yeso, que sería el propio yeso, o sea, la roca formada por el mineral del yeso. Y luego tenemos las rocas compuestas de materia orgánica, que se producen por la acumulación de restos orgánicos. Destacan el carbón, que es la acumulación de materia vegetal en los fondos de ríos, mejor dicho, de lagos normalmente. Y luego tendríamos el petróleo, que a diferencia del carbón no es materia vegetal. Normalmente suele ser materia orgánica de animales microscópicos, de zooplancton normalmente. Y esto ocurre en el medio marino, y esta es una roca de tipo líquido. Aquí tendríamos todas las rocas sedimentarias. Vamos a pasar ahora a ver las rocas magmáticas o ígneas. Como hemos dicho, vamos a dejar dos grandes grupos, rocas plutónicas y rocas volcánicas. Las rocas plutónicas, como hemos dicho, vienen de esta zona, aunque también están las filonianas, que serían las que se acumulan en los filones, pero esas las vamos a dejar al lado. Las más generales son las plutónicas y las volcánicas. Plutónicas en el interior terrestre, volcánicas en el exterior. Las plutónicas, cuando se consolida el magma en la corteza, sin llegar a alcanzar la superficie. Como se enfrían muy lentamente, les da tiempo a formar grandes cristales y tienen una estructura cristalina. ¿Qué rocas tendremos? ¿Qué rocas tenemos? Pues mira, las más importantes son el granito, la sienita y el gabro. Son las tres rocas más importantes de este tipo. Las tres con grandes cristales, como hemos dicho. En cuanto a las rocas volcánicas, se originan cuando el magma sale y se convierte en lava y se enfría fuera. ¿Qué ocurre con estas rocas? Pues que no van a tener cristales, porque al enfriarse en la superficie terrestre, ¿qué ocurre? Pues que al enfriarse rápido, no se forman cristales. Las rocas más importantes que tenemos, pues mirad, vamos a destacar la riolita, el basalto, la andesita y otra roca muy importante, la obsidiana, que la tenéis aquí, que parece como cristal de vidrio, y una piedra que flota en agua que se llama pumita o piedra pómez. Las rocas filolianas, como hemos dicho, son las que se acumulan en filones. Fijaos, aquí tenemos un filón. Menos importantes, las más importantes son las dos anteriores. Y finalmente, tenemos las rocas metamórficas. Las rocas metamórficas, como hemos dicho, presentan diferentes estructuras. Y las rocas metamórficas se forman por la acumulación de la presión o la acumulación de la temperatura. Y tenemos dos grandes grupos, estructuras foliadas, cuando se presentan en láminas superpuestas, como por ejemplo pensar en la pizarra o en el esquisto que está en láminas muy finas, o en el gneiss, ¿vale? En capas. Y luego tenemos la estructura granoblástica,
Cuando la roca parece como está hecha de grano. Pensad, por ejemplo, en el mármol. El mármol no tiene capas, el mármol tiene como granos, parece como granos de arroz. Y la cuarcita exactamente igual. Entonces, principales rocas, pues mira, rocas metamórficas de tipo foliado, tendríamos la pizarra. Del metamorfismo de las lutitas, acordaos, fijaos, esta vendría de una lutita que era una roca sedimentaria al aumentar la presión y la temperatura. Esa roca, digamos que se aplastaría más, la estructura cambiaría y se convertiría en una pizarra. Luego tenemos el esquisto. El esquisto proviene igual del metamorfismo, en este caso, de las lutitas y de las pizarras. O sea, tiene un grado más. Cuando la pizarra se aplasta un poco más, se convierte en esquisto. Cambia su estructura y se convierte en esquisto. El gneiss, que lo tenéis aquí, viene del metamorfismo normalmente de los granitos. El granito, que era una roca plutónica, al compactarse pasa a gneiss. Pero también puede venir del metamorfismo de pizarra o de esquisto. Es una roca mucho más dura. En dureza tendríamos la menos dura, intermedia y más dura. Luego mirad, el mármol viene de la caliza. Normalmente, la caliza, cuando aumentamos la temperatura y aumentamos la presión, se convierte en mármol. Y la cuarcita vendría del metamorfismo de areniscas. La arenisca, una roca sedimentaria, al comprimirse por la presión y aumentar la temperatura, se transforma en este tipo. Fijaos, esta sí presenta normalmente estratificación. Las rocas tienen un ciclo muy importante. Fijaos en el ciclo de las rocas. Mirad, una roca primero vamos a ver, tendríamos una roca, ¿no? Esa roca se digrega y se forman sedimentos. Esos sedimentos se van a acumular y al acumularse por el peso y la diagénesis van a formar rocas sedimentarias. Esas mismas rocas sedimentarias se pueden digregar y convertirse en sedimentos otra vez. La roca sedimentaria tiene dos caminos. Si aumenta la presión y la temperatura y no llega a fundirse, se convierte en roca metamórfica. Sin embargo, si se funde, se convierte en magma, ¿vale? La roca metamórfica igual, fijaos, si aumenta la presión y la temperatura puede convertirse en otra roca metamórfica, si se funde se convierte en magma o si se digrega se convierte en sedimento. Y ya por último nos vamos a centrar en el magma, el material fundido que está dentro de los volcanes. Fijaos, si se enfría, se convierte en una roca magmática. Rocas magmáticas de dos tipos, acordaos, rocas plutónicas y volcánicas. Esa roca magmática se puede volver a fundir y convertirse en magma, o puede compactarse por la presión y la temperatura y convertirse en una roca metamórfica, o puede meteorizarse y digregarse y convertirse en sedimento. De esta manera, fijaos, tendríamos todas las rocas conectadas en un ciclo. Pues nada, chicos, hasta aquí llegan los contenidos de este año. Espero que la asignatura os haya sido interesante, igual que a mí. Y me gustaría, a ver si, esta no la voy a poner en Classroom, pero para todo el que escuche al final del vídeo, pues que me deis una opinión personal sobre lo que más os ha gustado de la asignatura. ¿Vale? Un saludo, chicos, y espero que la asignatura haya sido de vuestro interés.